El caudillo riojano Juan Facundo Quiroga residía por entonces en Buenos Aires bajo el amparo de Juan Manuel de Rosas. Quiroga había manifestado al restaurador sus inquietudes sobre la necesidad de convocar a un congreso y organizar constitucionalmente al país. Rosas se opuso argumentando que no estaban dadas las condiciones mínimas para dar semejante paso y consideraba que era imprescindible que previamente cada provincia se organice. A Rosas no se le escapaba que la organización nacional implicaría la pérdida para Buenos Aires del disfrute exclusivo de las rentas aduaneras, entre otros privilegios. Ante un conflicto desatado entre las provincias de Salta y Tucumán, el gobernador de Buenos Aires, Manuel Vicente Massa, quien respondía políticamente a Rosas, encomienda a Quiroga una gestión mediadora. Tras un éxito parcial, Quiroga emprende el regreso y es asesinado el 16 de febrero de 1835 en Barrancayaco, provincia de Córdoba. La muerte de Quiroga determinó la renuncia de Massa y provocó entre los legisladores porteños que prevaleciera la idea de la necesidad de un gobierno fuerte, de mano dura. Por una amplia mayoría de votos expresados en la legislatura y a través de un plebiscito, fue electo nuevamente Juan Manuel Rosas en marzo de 1835, esta vez con la suma del poder público. La hegemonía rosista se consolidó mediante la unificación ideológica del pueblo de Buenos Aires a través del uso obligatorio de la divisa punzó, del riguroso control de la prensa y de una dura represión a la oposición realizada por la Sociedad Popular Restauradora, conocida como la Mazorca. En 1835 Rosas sanciona la Ley de Aduanas, que protegía las materias primas y productos locales, prohibiendo en algunos casos y gravando con altos aranceles en otros el ingreso de la mercadería importada que pudiera perjudicar a la producción nacional. Tuvo efectos en el interior del país, porque la idea era que algunos beneficios que se otorgaban a la manufactura, a lo que entraba de afuera, al producto extranjero, fueran aprovechados, digamos, por las provincias, es decir, que se repartiera un poco los beneficios de la aduana al resto de las provincias unidas de La Plata. Todo producto argentino destinado al exterior debe pagar su tributo a Buenos Aires y todo producto extranjero destinado a cualquier parte del país debe pagar también a Buenos Aires. Mediante este procedimiento, Buenos Aires puede estimular cierta actividad económica del interior y boicotear otra, determinando qué mercadería extranjera y de qué países de procedencia podrá consumir el interior. Quedaban en manos de Buenos Aires las llaves para favorecer o empobrecer a determinados grupos sociales de las provincias. En esta segunda gobernación, Rosas favoreció la venta o el otorgamiento de las tierras públicas que pasaron a manos de los grandes ganaderos. Otorgó opción de compra de tierras a los arrendatarios de contratos de enfiteusis, facilitando así el acceso a la propiedad privada tanto al norte como al sur del río Salado. Rosas mantuvo durante gran parte de su mandato excelentes relaciones con los comerciantes británicos y su gobierno. Bueno, es una relación también muy plegada, muy, no diré sumisa, pero como que mejor no meterse, es como omitir la cuestión, tanto la cuestión de Malvinas, que se cuida de reiterar año tras año, pero con una formalidad total, como el tema del comercio y el tema de la inserción de los comerciantes y de la banca inglesa. Ahí no hay ninguna actitud nacionalista o de preservación de lo nacional, de modo que se configuran grandes extensiones de propietarios ingleses y son bien vistos en la sociedad y están muy cómodos en esa situación, aunque resientan la crueldad y las persecuciones. Francia no había obtenido de Rosas un tratado comercial como el que Inglaterra había conseguido de Rivadavia. Los ciudadanos franceses no estaban exentos de hacer el servicio militar como los británicos. Rosas, además, había encarcelado a varios franceses acusados de espionaje. Se produce un conflicto diplomático y las naves francesas que estaban estacionadas en el Río de la Plata bloquearon el puerto de Buenos Aires a fines de marzo de 1838. El bloqueo se mantuvo por 2 años, generando una obligada política proteccionista más allá de la ley de aduanas. El bloqueo produjo ciertas grietas en el bloque de poder. Los ganaderos del sur de la provincia se rebelaron contra Rosas ante la caída de los precios de la carne y las dificultades provocadas por el cerco francés al puerto.
Durante el bloqueo se reanudó la guerra civil. Lavalle, con el apoyo francés, invadió Entre Ríos y Santa Fe, pero fracasó en su intento de tomar Buenos Aires por carecer de los apoyos necesarios y debió marchar hacia el norte. Rosas hacía absolutamente lo que a él le parecía y su método de gobierno, que era disciplinar a la sociedad mediante el terror, incluía a los propios hacendados, ¿no? Incluía a gente muy directamente vinculada con él, que inclusive ocupaba funciones de gobierno, como Nicolás Anchorena, que se decía que en el año 40, el año trágico, estaba encerrado en su casa porque no estaba muy seguro si él estaba del lado de los vencedores o de los vencidos, y si no le iba a tocar a él también la degollina, ¿no? En octubre de 1840, finalmente por Tratado Macó-Arana, Francia pone fin al bloqueo. El gobierno de Buenos Aires se comprometió a indemnizar a los ciudadanos franceses, les otorgó los mismos derechos que a los ingleses y decretó una amnistía. Concluido el conflicto con Francia, Rosas limitó la navegación de los ríos Paraná y Uruguay, bloqueó el puerto de Montevideo y ayudó a Oribe a invadir el Uruguay y a sitiar la capital en 1843. Rosas mantuvo y potenció las relaciones económicas con el Reino Unido, aún en aquellos momentos en los cuales las circunstancias políticas le llevaron a aparecer en una posición de oposición al Reino Unido, como en el caso de los dos bloqueos, en lo que me parece una lectura inequívoca de un comportamiento de larga duración de la burguesía argentina, empezando por la porteño bonaerense, esto es la de no ceder ni un ápice del control de los medios de producción al capital extranjero, cederle el campo de la comercialización y no ceder tampoco un ápice en cuanto a la soberanía política. Me parece que esta es una de las claves que ayuda a entender la dinámica que tiene el largo periodo del rosismo y particularmente su estrecha conexión con los grandes capitalistas británicos. En 1845 el puerto de Buenos Aires fue bloqueado nuevamente, esta vez por una flota anglo-francesa. El objetivo común de ambas potencias era imponer la libre navegación de los ríos y poder comerciar sin trabas. A pesar de la heroica resistencia de Lucio Mansilla y sus fuerzas en la Vuelta de Obligado, una flota extranjera rompió las cadenas colocadas de costa a costa y se adentró en el río Paraná. El bloqueo no solo afectaba a los intereses de los extranjeros, también perjudicaba a los estancieros del litoral, que no podían navegar libremente por el río Paraná y debían comerciar sus productos por el puerto de Buenos Aires. Entre los afectados estaba Justo José de Urquiza, quien gobernaba la provincia de Entre Ríos desde 1841. Entre Ríos y los pueblos del litoral tenían puertos con los cuales podrían comerciar directamente con Buenos Aires, y no lo hacían, no les estaba permitido. Y eso fue un derecho que Rosas defendió, como había defendido también Rivadavia, se portó ahí como un verdadero unitario, aunque él hablara de federalismo, y se opuso terminantemente a la libre navegación de los ríos. Los ingleses levantaron el bloqueo en 1847, mientras que los franceses lo hicieron un año después. Pero recién en 1850 quedaron normalizadas las relaciones con ambas potencias. Los bloqueos impusieron sacrificios a los sectores populares, pero no tanto a los estancieros, financistas y grandes comerciantes. Estos grupos disponían de importantes reservas para sobrellevar los malos tiempos. Por otra parte, durante este periodo se restringe el sacrificio de animales de manera que al finalizar los bloqueos, las estancias se encuentran con su ganado multiplicado y listo para ser exportado. Año tras año, argumentando razones de salud, Rosas presentaba su renuncia a la conducción de las relaciones exteriores de la Confederación en la seguridad de que no le sería aceptada. En 1851, el gobernador de Entre Ríos emitió un decreto conocido como el Pronunciamiento de Urquiza, en el cual aceptaba la renuncia de Rosas y reasumía para Entre Ríos la conducción de las relaciones exteriores. El conflicto era en esencia económico. Entre Ríos venía reclamando la libre navegación de los ríos, necesaria para el florecimiento de su economía, lo que permitiría el intercambio de su producción con el exterior sin necesidad de pasar por Buenos Aires. Armado de alianzas internacionales, Urquiza decidió enfrentar al gobierno bonaerense.
no ha habido, como algunos dicen, traición en ese caso de Urquiza hacia Rosas, porque se trataba de una alianza, y cuando un aliado tiene un motivo concreto para terminar con esa alianza, puede separarse efectivamente. Y el motivo concreto que tenía Urquiza era la oposición de Rosas a la organización del país, que Rosas siempre lo manifestó. Además, entre Urquiza y Rosas solo había una vinculación política. Los dos tenían la misma jerarquía de gobernador de una provincia.